hermanos. Romanos capítulo 1. Vamos a leer del 16 al 17. Romanos capítulo 1, del 16 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Dios añada bendición a sus oídos para oír y escuchar. Pueden tomar sus asientos. El Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia, está muy alto el volumen. El Evangelio de la gracia, como que tiene eco. El Evangelio de la gracia es la manifestación del amor de Dios. Es la manifestación del amor de Dios. Ese es el Evangelio de la gracia. Es la manifestación del amor de Dios a favor de los hombres. Mire que la palabra de Dios en Juan capítulo 3 verso 16 no dice que de tal manera amó Dios a los animales, que de tal manera amó Dios el universo, que de tal manera amó Dios a los peces, a las aves. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero cuando habla de mundo, no se está refiriendo a estos elementos mencionados. Está hablando de nosotros, está hablando del ser humano. Es decir, el amor de Dios ha sido derramado en los corazones de los hombres. Que los hombres lo han rechazado, lamentablemente eso está sucediendo, siempre sucedió y lamentablemente seguirá sucediendo. No todos van a ser salvos. Esa es la realidad. ¿Quién lo sabe? ¿Quién va a ser o no va a ser salvo? Solo Dios lo sabe. Alguien podrá decir, yo también lo sé porque yo sé que soy salvo. Amén. Gloria a Dios. Pero usted no tiene ese don, esa naturaleza para percibir si lo será o no lo será, si permanecerá o no permanecerá. Solo Dios. Entonces el amor de Dios ha sido derramado a favor de toda la humanidad. Cuando habla mundo, habla de los hombres. Habla de usted, habla de mí. Y ese amor es la manifestación de Dios. Por eso se llama el Evangelio de la gracia a favor del hombre, para evitar que la ira de Dios se derrame sobre él. Siguiendo la misma secuela del capítulo y los versos leídos, si leemos el verso 18, después de haber leído los dos primeros, donde Pablo hace un pequeño desglose de lo que es el Evangelio de la gracia, él dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo vivirá por la fe. Luego, dentro de ese contexto, Pablo continúa y luego él cambia la velocidad a un ritmo mucho más veloz, y él dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo. ¿Por qué se revela la ira de Dios? Porque el hombre se ha rebelado contra Dios. Se revela contra toda injusticia y contra toda impiedad. Pero ya antes él
ha desglosado que hay esperanza. Amén. Pero Él plantea la esperanza, Él plantea el Evangelio de la gracia, como lo vamos a ver. Pero luego dice, yo lo planteo y digo esto porque la ira de Dios se va a derramar. Amén. Sobre los hombres que detienen con justicia la verdad. Por eso es el Evangelio de la gracia, porque la ira de Dios se va a derramar sobre los hombres. El Evangelio de la gracia, y permítame añadir otro asunto, otro elemento que no había escrito aquí. El Evangelio de la gracia se derrama sobre aquellos que están condenados. Yo lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir. El hombre no va a ser condenado. El que está sin Cristo no va a ser condenado. Ya está condenado. Amén. Porque han negado el amor de Dios por los hombres. Han negado a Dios. Y todo aquel que muere en su pecado se va al infierno. Así. No hay que andar con tapujes. No hay que andar con ambajes, no hay que andar con contemplamiento. La Biblia dice, el que no está en Cristo y se muere, se va para el infierno. Tan sencillo, así. De manera entonces que todo aquel que está sin Cristo y se muere ahora, se va para el infierno. Algunos pensamos que cuando me muera, cuando esté frente a Dios, entonces Dios me va a condenar. No, la palabra de Dios dice, mas la paga del pecado es muerte. Todo el mundo está bajo condenación. Hay una condenación sobre el ser humano. No hay que esperar morirse para luego ser condenado. Ya está condenado. Entonces, ahí consiste el Evangelio de la gracia. Que estando el ser humano condenado, Dios envió a su Hijo en forma de hombre para que por medio de Él los hombres puedan ser liberados de semejante condenación. Es decir, Cristo a través de su sacrificio, Él revocó toda condenación, pero ahora depende de nosotros. La condenación del hombre es narrada por el apóstol, donde leímos, y presenta al hombre como inexcusable, entregándose a todo tipo de prácticas ofensivas establecidas por Dios. No establecidas por Dios, perdón. Y presenta al hombre, al ser humano, y ese evangelio no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mensaje. El hombre está condenado. Usted no puede hacer nada para cambiar la condición suya si no tiene a Cristo en su vida. Usted no puede hacer nada por nadie si esa persona no reconoce que Cristo es el Señor. En eso, repito y quiero que quede claro, en eso consiste el amor de Dios. En que siendo nosotros pecadores, Jesucristo murió en la cruz por nosotros. Así que, recapitulando esta introducción, si usted tiene un familiar que no tiene a Cristo, está condenado. Es un condenado. Pero Él hace cosas buenas. Él ayuda a los pobres. Él da el diezmo a la iglesia. Él ofrenda. Inclusive, Él es médico y Él envía medicina. Él hace aquello, hace lo otro. Pero eso no lo va a sacar de la condición en la que está. Porque la Biblia nos dice que no somos salvos por obras, sino por gracia. Y entonces de ahí el título de este tema, el Evangelio de la gracia. Por eso Dios los ha entregado a todo tipo de comportamientos y prácticas vergonzosas. Bajo este lúgubre cuadro de maldad, Dios le entrega el Evangelio de la gracia a los hombres. En Romanos, donde leímos, el apóstol Pablo, brevemente lo vamos a ver, desarrolla esta temática, desarrolla este concepto de la palabra, y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio de la gracia, lo primero que tenemos que ver, que el Evangelio de la gracia tiene poder. ¡Mucha! Porque dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Es poder de Dios.
El evangelio de la gracia que nosotros practicamos no son simples palabras, simples eslogan, palabras dichas al viento y que el viento se lleva. Estas son palabras de vida eterna. Y más que avergonzarnos, nos dignifica. Amén. Sí, Señor. Y nos autoriza a predicar. Gloria a Dios. Por eso es un evangelio de poder. Sí, Señor. Y Pablo lo dice, no me avergüenzo. Pablo estaba claro, decía, yo no tengo por qué avergonzarme de lo que hablo y de lo que predico. Bendito Dios. Sí es. Tengo mi lucha, tengo mis conflictos, tengo a ese hombre muerto, ese cadáver detrás de mí que no me suelta y sé que no me va a soltar nunca hasta que Cristo venga. Pero en medio de mi situación, en medio de mi desgracia, yo sé que el evangelio es poder y no me avergüenzo de él. Aleluya, Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y lo tenemos que predicar. Así es. Lo tenemos que predicar. Algunos no se animan a predicar el evangelio porque les da vergüenza. A mí me daba vergüenza predicarlo. ¿Tú por qué te estás riendo? ¿Tú eres uno de esos? La sonrisa te delata. Yo me avergonzaba predicar el evangelio antes. Ay, ¿qué dirá la gente? ¿Qué pensará la gente que me volví loco? En aquel entonces, predicar el evangelio en la calle era un reto. Ahora no, ahora es más fácil. Escucha. Sabíamos con unos megáfonos. ¿Sabes lo que son megáfonos? Cristo viene, arrepentíos o pereceréis. La palabra de Dios dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Usted nada más sentía el trancazo. Huevo podrido, naranja, tomate. Eso yo lo viví, increíble. Y el que estaba detrás de mí se escondía detrás de una quebrando por mí. Y los que estaban conmigo, un grupito ahí, nomás me miraban así, ay, hermano, yo me secaba y digo, Dios Padre, después que no sé una bala, yo sigo predicando. Hay que predicarlo, cueste lo que cueste. Por eso que cuando se les pide que salgan a predicar el evangelio, que compartan el evangelio con las personas, háganlo de corazón. Y no se avergüencen. Porque están predicando la palabra más poderosa existida en el mundo. Así es. La última vez que salimos a evangelizar, salí con un grupo de niños. Me acompañaban 3 de ellos. Yo no evangelicé a nadie, francamente, yo repartí literatura, pero ellos sí. Aleluya. Comenzaron a hablarle a un señor y luego yo los veía hablando, yo estaba de este lado así, parado del semáforo mirándolo. Y regresaron contentos como en los 70. Aleluya. Los demonios son liberados, los enfermos son sanados, los sordos oyen, los ciegos ven. Y pastor, le predicamos, digo yo, gloria a Dios. Ellos no se avergüenzan. Así es. Bendito sea el Señor. El poder del evangelio. Dentro de sus palabras está contenido y guardado, hermano mío, el poder que produce milagros a través de vidas donde no hay muerte. Digo, donde no hay vida produce, donde no hay vida produce vida. Donde hay muerte trae vida. Amén. El evangelio de poder. Una vez yo quise orar por un muerto y me lo prohibieron. Yo oro por ese muerto y se va a levantar. Yo recuerdo que mi amigo que andaba conmigo dice, no seas loco. No va a resultar. Digo, no, sí, yo tengo fe si la palabra de Dios dice que impondríamos las manos sobre los enfermos y sanarían inclusive sobre los muertos. Eso lo dijo la palabra, pero yo no me atrevo al otro. Y me detuvieron. Me metieron tanta duda que dije, no, es verdad, y si hago ridículo. Pero es preferible hacer ridículo. Pero por lo menos lo intenté. Nunca oré por un muerto, perdóneme, nunca lo hice. Eso sí, oraba por los enfermos y se morían. Ay, qué
Yo oré por un enfermo. Y el enfermo me dijo, no, que no ore por mí. Porque ya tenía el historial. Que ya 3 muertos, 3 enfermos se habían muerto. Pero en la palabra, en el evangelio que predicamos, hay poder. Amén. Poder para resucitar muertos, poder para sanar enfermos, poder para convencer de pecado, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Santo. Dios me sanó a mí. Yo era asmático. Durante 15 años fui asmático. Y créanme, hermano, que hay muchas evidencias que me fortalecen para seguir al Señor. Muchas pruebas para seguir al Señor. Muchas razones. Pero si hay una razón principal que con esa me levanté y con esa me mantengo, es que el Señor me sanó de asma. Nunca más volví a sufrir de asma. Nunca más. Nunca más. Estoy sano. Sin querer queriendo, cuando me hicieron los exámenes aquí en el hospital de Excel, me hicieron una serie de exámenes, inclusive de los pulmones. Y el médico dijo, mire, usted está como un chiquillo, todo está bien. Su visión, su cerebro, sus riñones, todo está bien. Yo no le había pedido eso, pero ahí dije, Señor, confirmando, estoy sano. Aleluya. Estoy sano. Y luego el Señor me sanó de insomnio. Me sanó de sonambulismo. Yo era sonámbulo. Estuve 6 meses recluido en cama. Literalmente yo no me levantaba. Y cuando me levantaba mi mamá me ayudaba o mis hermanos porque me estaba muriendo. Hasta el día de hoy nunca se descubrió qué enfermedad tenía. Algunos decían tiene SIDA. Yo decía, pero si yo nunca me he acostado con una mujer. Yo nunca he tenido relaciones sexuales. Oye, entonces, ¿qué SIDA ni qué SIDA? Uno que el SIDA se pega por la boca. Porque eso sí, en cosas chiquillas uno no. Y el Señor me sanó. Yo soy testigo del poder de Dios. Aleluya. Soy testigo del poder de la mente. Mira, hermano, yo puedo cometer muchos errores y seguro que los seguiré cometiendo y que Dios me ayude, que Dios me guarde. Pero sé que mi Dios es real. Aleluya. Así es. Dentro de las palabras del Evangelio hay poder. Cuando usted pronuncia la palabra, se desata poder. Aleluya. Así es. Cuando usted habla, y lo vamos a ver más adelante, cuando usted habla con esa fe, con esa convicción de lo que usted dice, se produce. Se produce. Ustedes me conocen y saben que me encanta contar testimonios, pero son experiencias. A veces los testimonios hablan mejor que uno. Señor. Yo me monté en ese avión de KLM, nunca se me olvida. 13 de junio del año 1997. Y yo no tenía el boleto para viajar de Ámsterdam a Panamá. Y yo sentí una voz que me dijo, ¿me crees? Digo, te creo. Y yo dije, en el nombre de Jesús, tu palabra me dice que para el que cree, todo es posible. Y yo me monto en ese avión aunque no tenga el tiquete. Y yo me monté en el avión. Y cuando me monté en el avión, por primera vez me di cuenta que estaba loco. Y me di cuenta que hice. Y iba con unos dolores de estómago y yo qué hago en Ámsterdam. Si nada más tengo 120 guilder, que en ese entonces era la moneda holandesa. Y tenía como unos 700 francos belgas. Pero llegando a Ámsterdam, estando allí, dije, Señor, tú me diste una palabra, la declaré y yo lo creo. Ahí pasaron 10 minutos y yo digo, Dios mío, nada. Fui al mostrador, mire, yo tenía un boleto, lo perdí, pero tengo una prueba. Aquí la prueba no vale nada, su boleto o nada. El vuelo sale en 10 minutos. No, para no alargar la historia, dice, Señor, tú me diste una palabra, yo creo que la palabra tiene poder, yo la pronuncié, yo te creo y yo sé que tú harás el milagro. No es que le ordené a Dios, tú tienes que hacerlo. Hay gente atrevida. Hay cristianos que son atrevidos, yo no soy de eso.
Señor, que se haga tu voluntad. Tú me diste una palabra y yo la creo. Hermano, en cuestión de segundos, me llamaron así por el altavoz. Monsieur, señor, mister, su boleto acaba de ser encontrado en la ciudad de Bruselas y ya le acabamos de confeccionar su boleto para Panamá. Le están esperando. Por favor, hermano, había detenido el avión por 10 minutos, yo solo. Cuando llegué, que corrí, llegué y entré al avión, todo el mundo estaba así. Este es el culpable. Hay poder en la palabra. Aleluya. También la palabra, el poder de la palabra trae destrucción y confusión en el mundo de Satanás. La palabra confunde a Satanás, confunde ese mundo. Y cuando tú pronuncias, cuando hablo, no hablo de mi palabra, no hablo de la palabra como tal, hablo de la palabra que está escrita. Esa es la gracia, ese es el poder del evangelio que predicamos. Cuando tú crees en esa palabra y tú la pronuncias con autoridad, esa palabra tiene un efecto en el mundo espiritual. No en el mundo natural, en el mundo espiritual. Y cuando tiene el efecto en el mundo espiritual, va a tener también un efecto en el mundo natural. Aleluya. Pero muchas veces damos orden al diablo en el mundo natural. Y el diablo no te va a obedecer. Y vivimos reprendiendo a todo el mundo y a todo demonio. Y uno ve que no sucede nada. Claro, porque le está dando orden y está declarando una palabra en el mundo natural. Esto es espiritual. Y lo tenemos que declarar con la palabra de fe, con la palabra que tiene poder, pero en el mundo espiritual. Aleluya. Y vamos a ver poderosos resultados en el mundo natural. Amén, Señor. Amén. Amén. Denle un aplauso al Señor. A veces Satanás quiere destruir vidas, ministerios, qué sé yo. Quiere destruir proyectos, negocios. Pero cuando tú tomas la palabra y la aplicas en el mundo espiritual, hermano mío, usted dirá como dijo el otro, conforme a tu palabra lo haremos. Conforme a tu palabra. Muchas veces hemos pescado allí y nada, pero si tú lo dices, lo haremos en tu palabra. En tu nombrecito, Dios. Muchas veces hemos fracasado en los negocios, hemos fracasado en algunos proyectos, pero lo hemos hecho con nuestra fuerza. Y muchas veces el proyecto es el de Dios, pero fracasamos nosotros porque lo hicimos no dentro de ese perfil, no lo hemos hecho dentro de esas normas espirituales. Cuando usted, hermano, pronuncia la palabra, hágalo con fe. ¿Me estoy explicando? Amén. Valentina. Valentina. Ay, tengo que ir a verla, a predicar a los suizos. Pero bueno, ella me va a traducir. Aunque yo debería predicar en alemán. Hijas sprechen Deutsch. Mire, en el original griego, esta palabra poder sería dunamis. De esta manera, de esta palabra se desliga el otro término que utilizamos, la otra palabra, dinamita. ¿Verdad? Dinamita. ¿Cuántos conocen la dinamita? Dinamita. De ahí se deriva dinamita, de dunamis en el griego. Cuando Pablo dice que el evangelio es poder de Dios, en el griego él está diciendo el evangelio es dunami. Gloria a Dios. Es dunami. Es poder, pero hay diferentes tipos de poder. Pero la dinamita, ¿qué hace? Explota y destruye todo lo que está a su lado. Pues ese es el concepto que cuando nosotros predicamos el evangelio, que es poder de Dios como una dinamita, destruye toda obra de Satanás. Amén. La hace pedazos. Lo que está en desorden, hermano mío, él ordena. Gloria a Dios. Pero si la dinamita
destruye. Pero es que la dinamita del evangelio es en el mundo espiritual y destruye la obra de Satanás y pone en orden la vida. La palabra de Dios pone orden en la vida. Amén. Tiene ese poder dinámico para hacerlo. Miren lo que dice 1 Corintios 1:18. Bendito es el Señor. Ay, hermano, usted no sabe ni se imagina. 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es dunamis. ¡Aleluya! El poder de Dios, pues está escrito. Ya me imagino que usted saldrá esta semana con una palabra nueva, dunamis. Aleluya. Dunamitiano. Dunami problema. No un tsunami, dunami. Entonces Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura para el que se pierde, mas para el que se salva es dunami, es poder, es una dinamita. Estamos hablando en el mundo espiritual, que cuando explota, el desorden se convierte en orden. En el mundo natural, la dinamita destruye, pero en el mundo espiritual edifica. El evangelio edifica, el evangelio transforma, el evangelio trae esperanza. ¡Aleluya! Por eso el evangelio es poder de Dios. Este es el evangelio de la gracia. Tiene poder. Amén. Aquí hay mucha gente que ha sido transformado por el poder de Dios. Aleluya. ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! ¡Bendito es el Señor! Gente que quiere transformación. ¡Ya! Pero eso no se logra con el esfuerzo. Solamente el evangelio lo puede lograr. Amén. Por eso cuando la palabra de Dios entra y se interna, ella comienza a transformar. ¡Aleluya! Amén. Lo segundo del evangelio de la gracia es también el evangelio de la salvación. Siguiendo la secuela de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Dice, para salvación. El evangelio de la gracia es el evangelio de la salvación, o la salvación del evangelio de la gracia. El evangelio tiene poder, tiene un propósito definido. Es poder de Dios para salvación. Ya hemos hablado que el evangelio tiene poder para transformar vida. Pero también, y ese es el mensaje central del evangelio de la gracia, es la salvación de las almas. En el mundo espiritual lo tenemos que entender así. No predicamos el evangelio para contender. No predicamos el evangelio para tener la iglesia más grande. No predicamos el evangelio para tratar de llamar la atención. No predicamos el evangelio para competir con otras religiones. Predicamos el evangelio de la gracia porque los hombres necesitan salvación. Aleluya. Así es. Necesitan salvación. Por eso Pablo entonces lo dice claramente. Poder de Dios para. Mire que es consecuente. El evangelio es poder de Dios. Es un propósito muy definido por Dios. No hay otra razón. Yo lo prediqué hace unos 2 años. Claro, yo añadí otro elemento. Pero como estamos hablando de la salvación, me limito a ello. Pero permítame recordárselo. Cuando nosotros predicamos el evangelio, el propósito de la predicación del evangelio es que Jesucristo sea glorificado, sea exaltado. Esa debe ser la razón principal. Pero en el mundo espiritual, la razón de la iglesia aquí es la salvación de las almas. Pablo lo está diciendo.
salvación. No menciona nada más. Punto y aparte. Para salvación a todo aquel que cree. Ese es el fin y el resultado del Evangelio. Respecto a lo que la humanidad necesita. Vámonos corriendo a 1 de Timoteo, capítulo 2, 4. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero el contexto, el 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Pero para que sean salvos, el contexto, Pablo está hablando de la oración. Y él quiere que oremos por los hombres, para que sean salvos. Pero la oración por sí sola no salva a nadie. La salvación por sí sola no salva a nadie. Voy a orar para que los musulmanes sean salvos. Ah, pero no voy a predicarle, yo estoy orando. Usted puede orar todo lo que quiera, y de hecho lo vamos a hacer ahora, por las oraciones. Aleluya. Pero en la oración hay una, ¿cómo llamarle? Una ecuación. Oración sin acción no es oración. Yo tengo que orar, pero tengo que accionar. Yo puedo orar, pero si no acciono no pasa nada. No sé, ese es el concepto que tenemos de la oración, que ella trasciende, que ella sube a los cielos y viene de manera poderosa y transforma todo. No, señores, no funciona así. La oración es un ruego, es una súplica que le hacemos a Dios. Y Dios dice, sí, yo quiero que hagas eso porque escuchó mi oración. Y Dios te dice, sí, quiero que hagas eso. Pero no lo voy a hacer yo, sino que lo vas a hacer tú. Así que todos pensamos que cuando oramos y que estoy orando y de una manera misteriosa y fantástica y mística, algo sucederá. En algunas ocasiones puede pasar porque Dios es soberano, pero generalmente Dios no actúa de esa manera. A Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, el Evangelio de la Gracia tiene que ser predicado para que la gente sea salva. Así tan sencillo. La salvación del Evangelio. Entonces Pablo quiere dejar bien claro y lo recalca, y él dice, poder de Dios para salvación. No para salvación suya, sino para salvación para otros. El poder de Dios está en ti para que tú proclames el Evangelio. Aleluya. O el poder de Dios está en ti para estar por ahí presumiendo, tengo el poder. Como el otro que me decía, yo he sacado tantos demonios, yo he orado por tantos enfermos, yo he curado tantos enfermos. Yo he escuchado gente que ha dicho eso. Y yo le respondo, ¿y qué? ¿Qué pasó? Denle un aplauso al Señor. Hemos orado por los enfermos, pero mucha de la gente que hemos orado nunca llegaron a ser salvos. Por eso que el Señor está más interesado en la salvación que en la sanidad. La sanidad debe ser consecuencia de la salvación. Y si Dios, después de haberte salvado, te quiere llevar, gloria al Señor. Aleluya. Porque hay gente que ha aceptado a Cristo y uno piensa que se va a sanar y no, al día siguiente se murió.
Dios desea la salvación de las almas. Y Pablo lo deja bien claro. La salvación del Evangelio de la gracia. Que los hombres sean salvos. Ese es el propósito y la razón por la que predicamos. No para llenar estadios. No para llenar iglesias. No, hermano. Es para que Jesucristo sea glorificado. Ese es el fin, el resultado del Evangelio. La palabra griega, para lo que estamos hablando, salvación, la palabra griega sería sotirión. Habla simplemente de salvación y punto. ¿Ok? Salvación. Ese es el significado en el original griego. Salvación, liberación. Pero la Biblia la usa para abarcar todo un conjunto de cosas, desde la justificación hasta la glorificación. Es decir, que la persona es salva, pero esa persona va a atravesar un proceso que va a coger toda la vida. Como lo dijo alguien en cierta ocasión, hablando de la salvación, porque es un proceso. Es un proceso, como se ha dicho, he sido salvo, estoy siendo salvo y seré salvo. Es un proceso y la gente está esperando que Dios lo transforme y que Dios lo haga como un ángel. Sería muy fácil. Yo quisiera eso, créanme, yo lo quisiera. Yo quisiera no tener ninguna batalla. Yo quisiera no tener ningún problema. Yo quisiera desligarme de todos los conflictos. Oh, hermano, yo pagaría. Pero la palabra de Dios me dice todo lo contrario. Amén. Como yo le compartí a ustedes hoy en la mañana, a los varones. ¿Quién? Dice Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede decir qué era lo que Pablo quería decir? ¿Usted lo podría decir yo? Las luchas, ya no quiero luchar contra este pecado, contra tantas cosas que vienen todos los días a mi vida. César, póngale una música ahí de... Y es una lucha constante. Mire, aquí hay gente que está atravesando por luchas. Pero el pastor no, ni la pastora. El pastor menos. El pastor, ya ni pisa. Ay, hermanitos, hermanitas. Es una lucha constante. Entonces, la salvación es un proceso. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Es decir, claro, esto se presta para polémica. Es decir, que tú puedes tener problemas en el camino. Tú no pierdes la salvación. Ay, caramba, el pastor se convirtió en salvo para siempre. No, usted no pierde la salvación, ciertamente que no. Pero usted sí se puede perder. Así es. Amén. ¿Quién es el sujeto de la salvación? Yo. ¿Quién? ¿Qué dijo usted? Yo. Exacto. Salvación es el regalo inmerecido que Dios nos entregó. Amén. Amén. Se lo entregó a usted. Pero usted, esa parte del regalo es usted. Entonces, ahí hay un proceso. Hay luchas, hay conflictos. Tanto para que la gente sea salva, como para que yo me mantenga firme en esa salvación. Amén. Entonces, este es un proceso hasta que Dios se glorifique en nosotros. Esto constituye tanto un acto como un proceso. Como se ha dicho, y lo vuelvo a repetir, fuimos salvos, somos salvos y seremos salvos. Ese es el Evangelio de la gracia. Salvación gratuita para todos. Para todos. Todos necesitan oír el Evangelio. Y es nuestra responsabilidad compartir el Evangelio.
es nuestra responsabilidad. Con el amigo, con la hermana, con el hermano, con el jefe que me cae gordo, que se vaya al infierno. Hay algunos que dicen, pastor, sí, bromista. Tenía 3 domingos que no predicaba. Gloria a Dios. ¿Cuántos son salvos por gracia? Y si usted es salvo por gracia, ¿por qué no predica? Así es. Cuando uno ha recibido un regalo, el que es generoso, lógicamente, cuando uno ha recibido un regalo, uno quiere compartirlo con todos. ¡Aleluya! Pero a veces el regalo es un auto. Y yo no puedo partir el auto en diferentes partes y vamos a sacar un carro. Pero muchas veces eso sucede cuando yo voy a Panamá. A veces me gustaría traer el regalo a todos. Pero no se puede. No se puede. No se puede. Pero en el caso del Evangelio sí se puede. Gloria a Dios. En el caso del Evangelio, yo tengo que compartir ese regalo, que es la palabra, que es el Evangelio de la gracia, y yo tengo que compartirlo con las personas. Amén. Valentina, ich habe Frage. ¿Está bien dicho, no? La gente pregunta, ¿y eso con qué se come? Ich habe Frage. Lo que yo le quise preguntar a ella, Valentina, ¿tiene alguna pregunta? El Evangelio de la gracia es salvación. Amén. Lo tercero que toca el apóstol Pablo, siguiendo la estela, poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Aquí estamos hablando del Evangelio de la gracia que alcanza a todo el mundo. Estamos hablando del alcance de la gracia del Evangelio. El alcance del Evangelio es universal y no se debe de interpretar como exclusividad a un grupo X. Y Pablo lo deja bien claro y dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, si en el tiempo del apóstol existieran los colombianos, los panameños, él de repente diría al judío, al griego, al panameño, al ecuatoriano, al colombiano, al peruano. Me metí en problemas porque si no menciono un país se siente. Venezolano. Hasta ese punto llegamos. Vale, hermano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Créamelo, hasta ese punto podemos llegar. Créamelo, eso pasa. Y les puedo asegurar que puede pasar ahorita si no mencionamos el nombre de algún país, y lo voy a hacer intencionalmente. Así que si existieran los países estos, Pablo lo hubiese mencionado, pero como la cultura que predominaba en ese entonces era la griega, la helénica, Pablo se refiere, pero dentro dentro de ese nombre griego está hablando de una serie de culturas. Está hablando de los griegos, está hablando de los finicios, está hablando de los sirios, está hablando de todas las naciones. Pero esa palabra la tomamos nosotros y la traemos a nuestro tiempo y la aplicamos para nuestro tiempo. El Evangelio, por tanto, es para todos. No es exclusividad para alguien. No es solamente para los americanos. No es solamente para los europeos. Los europeos lo entendieron perfectamente. Cuando en el año de mire hermano, historia, me decía, creo que Valentina me decía, ay pastor, a ustedes me encanta la historia. En el año de 1666, arribó a las tierras americanas el primer grupo de exploradores y conquistadores americanos que llegaron a poblar lo que hoy es la Unión Americana. Y el primer grupo estuvo conformado de puritanos, personas que por buscar un nuevo futuro, por las persecuciones que se estaban dando en Europa por causa de la Gran Reforma, vinieron buscando otro mundo. Y luego vino otro segundo grupo, como 3 años después, que fueron los predicadores que establecieron las grandes iglesias que hoy en Estados Unidos existen y las grandes universidades.
Pero la misión de ellos era proclamar el Evangelio de Jesucristo en esa región también. Cuando ellos llegaron, ellos no se esperaban encontrar con los pieles rojas, es decir, los indios. Pero una vez que supieron que el norte de América, Estados Unidos y parte del Canadá estaban llenos de indios, ellos comenzaron a predicarle a los indios. Y hubieron muchos misioneros en el este de Estados Unidos, en el medio oeste, que hablan del Evangelio. Porque ellos estaban conscientes de que toda esa gente necesitaba ser alcanzada. Entendían que la gracia del Evangelio consistía en eso. Consistía en llegar hasta lo último de la tierra. Aleluya. Y muchos de ellos dieron su vida. Y mire que la misión misional, la misión misionera que estos hombres tenían era tan grande, tan poderosa, que los Estados Unidos, hermano mío, llegó a ser y sigue siendo la nación más poderosa del mundo. Y fue fundada sobre bases bíblicas, 100%. Las grandes universidades americanas, como Stanford, Harvard, qué sé yo, todas eran universidades que fueron fundadas como seminarios teológicos, pero que a medida que pasaron los años, las generaciones se convirtieron en universidades. Y cada una de ellas, como la de Harvard, que decía, Jesús es mi luz. Y otras universidades tenían lemas como, Dios es mi fortaleza. En Dios está puesta mi confianza. Todas estas universidades. Pero a mediados del siglo XVIII llegaron otras universidades que también existen, que no son precisamente cristianas. Pero a medida que pasaron los siglos, las universidades americanas, hasta el día de hoy, son universidades que han sacado a Dios de sus aulas. Han quitado esos lemas y han puesto otras cosas. Fueron impactados, fueron tocados por movimientos como los movimientos que se dieron en Francia. Usted dice, ¿de qué está hablando? Yo lo que quiero que usted entienda que la palabra que estos colonos llevaron a los Estados Unidos, la idea de ellos era que conocieran la verdad y que fueran salvos. Y se salvaron millones y millones de personas. Pero cuando esa palabra se olvida, hermano, esa palabra que nosotros predicamos, cuando olvidamos esos principios, dejamos de alcanzar a la gente. Sí, Denle un aplauso al Señor. El alcance del Evangelio es universal. Para todo aquel que cree, todo aquel que alberga en su corazón fe, el Evangelio le alcanzará. Esto es muy interesante. Dios es el que pone el querer como el hacer. No estaría de más volver a mencionarlo y creo que lo seguiré diciendo hasta la saciedad. Pero el Evangelio, hermano mío, usted no predica para convertir a nadie. Usted predica para que la gente oiga, aleluya, escuche el Evangelio. Y cuando escuche el Evangelio, cuando el Evangelio entra a la mente, baja al corazón, la palabra es tan poderosa porque la palabra cambia, transforma. Pero la palabra no va a cambiar si tú no se lo permites. Y esa palabra es tan poderosa que el Espíritu Santo te convence. Pero ahí tú tienes que determinar si cambias o no cambias. Si tú dices sí quiero cambiar, entonces se da el proceso de cambio. ¿Me explico? Y Dios pone un nivel de fe en ti. Pero mira que ese nivel de fe Dios no lo pone cuando tú lo aceptas. Antes Él lo pone. Por eso yo he dicho que Dios es el que pone el querer. Es decir, mire usted, hermanos. Mire usted, hermano. La gente tiene que creer en Dios para poder aceptarlo. Pero nadie va a aceptar a Dios si no cree primero. Pero ¿cómo van a creer si no hay quien les predique? ¿Y cómo les predicarán si no hay quien vaya y les predique y sean enviados?
Entonces el mundo necesita de Dios. Pero como Dios es soberano, todopoderoso, y aunque el diablo es el príncipe de este mundo, pero Él es el Dios. Dios es el dueño de todo esto, que momentáneamente le pertenece al diablo, pero que un día Dios se lo va a quitar. Aquí Dios dice: yo establezco mi iglesia, me da la soberana gana de establecerla. Es mi iglesia y yo la establezco. Entonces Dios comienza a operar. Amén. A través del Espíritu Santo. No está operando sobre los cristianos, que de hecho lo está haciendo. Pero no estoy hablando de los cristianos. Dios comienza a operar en los mundanos, en los impíos. Amén. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo lo que hace es que comienza a poner un nivel de fe en los hombres. Ellos están muertos en sus delitos y pecados. Y el único que los puede levantar de allí es Dios, y Dios lo hace. Amén. Pero el hecho que Dios los levante no significa que son salvos. Dios pone ese espíritu en ellos. Amén. Y cuando la palabra es predicada luego, ese nivel de fe nos va a llevar a ellos a creer o a rechazar. Amén. Así funciona esto. Así es. Dios no va a predicar el evangelio a la gente así como así. Crean como puedan creer. No, Dios pone, porque Él dice: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz ¿de qué? De las aguas. Se movía. Todo estaba. Era agua. Hermano, el Espíritu de Dios se mueve en el mundo en este momento. En el desorden se mueve el Espíritu Santo. Y Él pone el querer como el hacer. No la salvación. Luego, cuando usted predica la palabra, como ya hay ese nivel de fe en la persona, y si dice creo, entonces se opera la Fe. la salvación. Porque nadie puede creer si no tiene fe. Eso es lógico. Nadie puede creer si no tiene fe. Por eso entonces el apóstol Pablo continúa en Romanos y dice: a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia se revela por fe. Así que para que todo aquel que crea, necesita tener un nivel de fe. Todo aquel que alberga en su corazón fe, el evangelio le va a alcanzar. Amén. Le va a alcanzar. Eso es como un imán. ¿Saben lo que es un imán? No hablo del imán ese que está en la mezquita. ¿Saben lo que es un imán? No sé cómo explicarlo. Es un objeto que atrae lo que es hierro. Se atrae, ¿verdad? ¿Me explico? Entonces, es así. Dios pone ese nivel de fe en las personas del mundo. Y el mundo sabe y tiene fe. No es el nivel que usted ahora tiene y yo tengo. Pero tienen un nivel de fe. Entonces la palabra es como un imán. Siempre les van a buscar, hermano. Y les va a alcanzar. Amén. Ahora que ellos acepten esa palabra y la hagan suya, ya es otra cosa. Pero la palabra les va a llegar. Nadie tendrá excusa. Por eso entonces Pablo decía a los romanos: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto. Pues la misma naturaleza da testimonio de la existencia de un Dios. Eso no significa, no le da derecho a no ir a las regiones indígenas y del Amazonas a predicar, porque ahora dirán: no, porque la naturaleza les predicará. Este no es un mensaje de salvático, de salvación. Este es un mensaje condenatorio. No es que Dios está informando a través del apóstol: por tanto no vayan a predicar porque la naturaleza le va a dar testimonio y van a ser salvos. ¡No! La naturaleza le da testimonio que existe un Dios. Pero ellos necesitan que alguien le aclare eso. Y es ahí donde va la iglesia a predicar. ¿Me estoy explicando, queridos hermanos? Es que yo los veo tan callados. Hay un silencio sepulcral. Ese silencio puede significar que están entendiendo y que la palabra los tiene cogidos, o simplemente no están entendiendo nada. Y finalmente,
hablando del Evangelio de la gracia, la revelación del Evangelio de la gracia. Primero está el poder del Evangelio. Amén. Ese poder nos capacita para que prediquemos el Evangelio y las personas sean, ¿qué? Salvas. Eso es lo que llamamos la salvación del Evangelio. Y lo último que tocamos, una vez que nosotros entendemos eso, vamos a tratar de alcanzar la mayor cantidad de gente. Mire usted, no lo vamos a salvar, le vamos a llevar el Evangelio. Una vez que llevamos el Evangelio, el Espíritu Santo se va a encargar de convencerles del pecado. Eso significa que no todos se van a convertir, sino que el Espíritu Santo va a dejar sin argumento a la gente. Ahí nadie va a tener excusa. Nadie. Así que tendrán que decidir, oye, es verdad lo que predica ese loco, tiene toda la razón, pero me gusta el pecado, yo quiero seguir por allá. O dirá, es verdad lo que dice ese loco, yo quiero ser loco como él, yo quiero seguir ese camino. ¡Aleluya! Y entonces ahí se opera la salvación. Ahí entonces, hermano mío, somos salvos, seguimos siendo salvos y seremos salvos. Fuimos salvos, habla de qué? De pasado. Somos salvos, habla de presente. Y seremos salvos cuando la salvación se manifieste, cuando Cristo nos venga a buscar. Y finalmente, la revelación de la gracia. Pablo sigue y dice, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Este versículo habla de la justicia imputada, atribuida de Cristo. Dios coloca en Cristo a un pecador perdido y le ve en Cristo. Amén. Pero este es un acto de fe. Es un acto de fe. Usted no es salvo, lo vuelvo a repetir, por lo que usted haga. Hay gente dentro de la iglesia evangélica que lo único que cambió fue que se quitaron el nombre de católico a evangélico. Pero sigue siendo lo mismo. ¿Sí o no, Patricia? Ayunan, van a la casa de Dios los miércoles, se arrodillan, claman, hacen esto, hacen lo otro, porque están esperando que con eso van a ser más salvos de lo que son. Con hacer eso usted no va a ser más salvo, ni lo va a hacer más ni menos delante de Dios. Lo que usted fue en el momento que aceptó a Cristo por fe, ya eso, hermano mío, fue sellado. Amén. Ya usted es salvo. Amén. Y ahí es lo que la palabra de Dios dice, ¿quién me podrá separar del amor que es en Cristo Jesús? ¿Quién? Yo le he dado mi vida a Él. Él la tiene en sus manos. Y nadie lo puede arrebatar, a menos que usted quiera seguir en su vida. Dios no te obliga, ¿o sí? Dios no obliga a nadie. Si usted no quiere seguir más en la iglesia, váyase pues. Váyase y haga lo que se le dé la gana. Dios no te obliga. Porque si a obligación vamos, y que Dios tiene el poder para obligarte, créeme, hermano, que de aquí no sales. ¿No sabes? ¿Quién puede contra Dios? Pero como tienes ese libre albedrío, Él te tiene agarrado. Es como cuando yo agarro a los niños. Yo lo agarro y ellos se dejan agarrar. Pero hay algunos niños que dicen, ya, hijo, yo lo suelto. Allá tú. Yo no puedo obligar a los niños que me quieran. Eso se gana. Y a medida como yo me voy ganando el amor de un niño, ese niño quiere estar más conmigo. Amén. Amén. La revelación del Evangelio de la gracia. Dios nos ha hecho justo a través del sacrificio de su Hijo. ¡Aleluya! Él puso, hermano mío, mire usted y yo no lo merecíamos. Cuando Cristo estaba en esa cruz muriéndose, desangrándose, a quien Dios estaba viendo eran los pecados de nosotros.
un montón de pecadores. Tiene estima, tiene valor que yo muera por una persona buena, ¿verdad que sí? Pero morir por unos desgraciados, por unos infelices, por unos miserables, por una clase de individuos que ni siquiera han aprendido a darle gracias a Dios, eso no lo hay que pensar dos veces. Pero Dios no lo pensó dos veces. Eso se llama amor. Aleluya. Hay gente que no merece el amor mío aquí. Pero yo los tengo que amar. Amén. Que me la bendiga, hermana Reina. No la había visto. Mejor dicho, no la había saludado. Después de su llegada de Bolivia. Voy para Bolivia. Quiero ir a Bolivia. Voy a hacer ese viaje, hermano. Bolivia, Ecuador y Colombia. Amén. Bueno, sí, pero eso viene del segundo viaje apostólico. Digo, Santo. entonces, hermano, volviendo al punto, porque ya estamos en la parte final. Usted y yo no merecíamos el amor de Dios. Dios colocó en Cristo a un pecador perdido y lo ve en Cristo. Este es el evangelio de la gracia, que usted no merece nada. Usted merecía la muerte. Yo vuelvo a rebobinar, hermano, hacia atrás, porque quiero unir esto con lo que dije en la introducción. Vamos a ver. Usted no merece el perdón de Dios. Usted no tenía nada bueno que darle a Dios. Usted estaba condenado. Estaba condenado porque ya no está condenado. Pero hay gente, ojalá usted no sea uno de esos, que ayudan a la gente, que dan dinero, que inclusive diezman en la iglesia, que hacen aquello y hacen lo otro, pero no están en Cristo, están condenados. Vuelvo a repetir, hacen cosas buenas, buenísimas, mejores que otros. Son gente, vaya hermano, uno dice, qué bárbaro. Pero, sí, hacen más obras que los que están en la propia iglesia. Pero es irónico que el que está en la iglesia no hace muchas obras, pero es salvo. Mientras que el que no es salvo hace obras. Por eso entonces Pablo dice que no es por obra, es por misericordia. Amén, Es decir, aleluya. ese cristiano que está en la iglesia y no le gusta evangelizar, no le gusta hacer obra, no le gusta hacer aquello, a pesar de que no hace eso y no es digno del amor de Dios, ya es salvo. Aleluya. Esa es la gracia de Dios. Porque si yo fuera Dios, hermano, oh Dios. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios le ve a usted en Él. Amén, le ve a usted en Él. Usted queda absolutamente aceptado por lo que Cristo ha hecho por usted. El único método de obtener esta justicia y esta misericordia es por fe. Amén. Entonces la revelación del Evangelio de la gracia se acepta por fe. Por eso Pablo lo dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La revelación del Evangelio no se puede aceptar si no es por fe. Hay gente, inclusive aquí, que lo que yo estoy predicando lo está viendo desde la perspectiva, desde el concepto humanista. Y algunos están aquí analizando lo que yo estoy hablando y dicen, y te vas a volver loco, y te vas a quedar sin cabello. Porque nunca vas a encontrar... No, usted no. Y mira Patricia. Me la bendiga, Gladys. Es por fe. Y si tú, Sebastián, tú, Michael, o cualquiera de los que estudia de repente en la secundaria o en la universidad,
En la universidad te van a decir cosas que parecen verdad, pero que no lo son. Quiero que lo sepan, yo creo que ya lo saben. Y van a tratar de racionar todo. ¿Sabe quién fue el loco que introdujo este asunto del raciocinio y todo eso? Fue un francés. Yo no sé cómo se menciona el nombre. Voltaire. ¿Cómo? Voltaire. ¿Cómo se dice, Cristian? Voltaire. Él sí lo pronunció bien. En el año 1700 y algo por allá. Él fue el que metió ese pensamiento y fue muy fuerte ese pensamiento en Europa. Así como de Europa zarparon barcos hacia Nueva Virginia, hacia Nueva Inglaterra, que es lo que es Estados Unidos hoy día, hombres, los cuáqueros, los grandes predicadores de la época, como Jonathan Edwards, que llegó a ser un gran predicador en los años 1776, predicadores como Wycliffe, que fueron hombres usados por el poder de Dios en Nueva Inglaterra. Eso fue algo increíble. También en el año 1700 y algo, también desembarcaron en las costas americanas estos pensadores, motivados por este francés. Y hoy eso ha tomado mucha fuerza, el raciocinio. Si existe un Dios, tiene que tener un origen. Y hay que buscar quién es ese origen. Pero como no pueden encontrar la respuesta, se les ocurrió decir, bueno, no. Es que hubo una explosión. ¿Cómo le llaman en inglés? Big Bang. ¿Cómo? Big Bang. ¿Ustedes hablan inglés también? La gran explosión, vamos a decirlo en español mejor. La gran explosión y ya surgió lo que es la materia, los átomos, no sé qué. Y eso es lo que es el mundo, punto. Vagos de lo que son. Porque se metieron a estudiar la Biblia y como quisieron razonar la Biblia, no encontraron respuesta y no entendieron que esto se tiene que aceptar por fe. Aleluya. No lo quisieron aceptar y prefirieron razonar. Y por eso el mundo de aquel entonces, 1700 y tanto, y hoy está lleno de locos que andan hablando tonterías que no son ciertas. Conclusión. El Evangelio de la Gracia es el amor y la misericordia de Dios a favor de los hombres. Usted es el producto del amor de Dios. Amén. Yo hago, ya que la tenemos entre nosotros, francamente lo hago por eso, porque nunca acostumbro a hacerlo. Valentina. Cuando yo llegué a Suiza la primera vez en el año 1994, fue mi primer viaje misionero. Yo caminaba por las calles de Suiza, de Basel, solito. Y recuerdo que un día me encontré a un ecuatoriano. Yo andaba caminando, era primavera casualmente, y caminé y me cansé y me fui a una plaza y me senté. Nadie hablaba español. Y el que yo hablaba lo hablaba mal. Y de repente vi a digo, este tiene cara de por allá arriba. Este tiene cara de ecuatoriano o peruano, no sé. También puede ser panameño, pero me parece que es ecuatoriano. Me acerqué y le pregunté, disculpe, ¿usted habla español? Y dice, sí. ¿Usted también? Digo, sí. Y hicimos una fiesta de español. Y hablamos, y yo le compartí, fue la primera persona que le compartí el Evangelio. Nunca se me olvida, no recuerdo la fecha, pero sé que fue marzo. Y ahí le compartí el Evangelio. Mientras que yo le compartía el Evangelio, en mi mente pasaba y decía, Señor, ¿será posible que este sueño se concretice? Esto es una locura. Le di un tratado, le compartí el Evangelio, y me dice, bueno, mire, Señor, toma, me tengo que ir, pero le prometo que yo voy a ir a una reunión. Nunca más apareció. Pasaron los años, y Dios comenzó a levantar un grupo en la ciudad de Arkansas, en Basel. Y ahí levantamos el primer grupo. Estaba conformado de italianos, de suizos, del este de Europa y algunos africanos. Y yo comencé a ver la mano de Dios. Y comencé a entender que el Evangelio tiene poder. Aleluya. Porque ¿cómo es posible que alguien que no hablaba ni italiano, ni alemán, ni francés, y el inglés lo hablaba mal, podía
tener comunicación con personas como esa y transmitirle el mensaje de la gracia. Y que ellos se convirtiesen a Dios. Solo Dios es capaz de hacerlo. Usted no es capaz de hacerlo. Así es. Tiene que estar el Espíritu Santo en su vida. Ya. Y tiene que tener un nivel de fe para hacerlo. Amén. La gente necesita de Dios. Y con nuestro propio esfuerzo no lo vamos a lograr. Olvídalo. No, pero la palabra de Dios dice, pastor, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero lo dice dentro del contexto de que usted le ha creído a Dios y que usted se mueve conforme a la voluntad y al propósito de Dios. Pero si usted hace algo fuera de la voluntad de Dios, por más que usted se esfuerce, no va a lograr nada. Y una de las cosas que estamos tratando de hacer nosotros, el aire, ¿verdad? Hace calor. No hace calor. Yo sí tengo calor. Y por más que usted se esfuerce sin la guianza del Espíritu Santo, es imposible llevar a cabo la misión de Dios. Yo quiero que cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos por un momento. Cierre sus ojos y dígale, Señor, aquí estamos a tus pies. Queremos lo mejor. Queremos hacer lo mejor. Pero necesitamos fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Usted puede hacer cualquier cosa. Predicar, evangelizar. Pero si todo eso que usted lo hace no es movido por la fe, no tiene sentido ni valor. Seguramente usted lo está haciendo por cualquier otra cosa, por no perder el tiempo, por llamar la atención, por demostrar algo que no tiene por qué hacerlo, pero menos porque lo esté haciendo por fe. Porque cuando lo hacemos por fe, cuando lo hacemos con un corazón entregado a Dios, los resultados van a ser visibles. Oh, Señor, te adoramos y te bendecimos. Estamos aquí, Señor, porque queremos darte el honor y la gloria. Cierra sus ojos, hermano. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, Oh, a tus pies. entrego lo que soy. Oh, entrego lo que soy. Es el lugar Aleluya. de mi seguridad, donde nadie Oh, donde nadie. puede señalar. Ay, nadie te puede señalar. Me perdonaste, Él te ha perdonado. me acercaste a A veces tu no es fácil. presencia, Créamelo. levantaste y me Delante de Él podemos obtener la fuerza. Aleluya. no hay lugar más alto, más grande. Oh, el Evangelio de la gracia nos da la fuerza para seguir.
seguir adelante. Señor, fortalecido, Señor, sobre toda cosa. Hoy necesitamos de ti, Jesús, para seguir adelante, Señor. Socorre a tu pueblo en este día, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias porque yo soy el producto del Evangelio de la gracia. Y estoy aquí porque tú me sostienes. Hermano, a veces no es fácil. Humanamente es imposible. Que Dios nos ayude. Y que Dios nos dé la fuerza. Que los tiempos que vivimos no son los mejores. Creo que son los días más difíciles, más duros que la humanidad haya vivido. Porque los hombres de la iglesia primitiva dieron sus vidas en los coliseos, fueron devorados por los leones, traspasados por las espadas, devorados por el fuego. Pero ellos decían, bendito sea nuestro Dios, y daban su vida con gozo y alegría. Pero hoy muchos cristianos no están dispuestos a dar la vida, no están dispuestos a morir por Cristo, y eso es fatal y es horrible. Por eso creo que son los días más difíciles que la humanidad está viviendo. Oh Señor, bendice a este pueblo. Bendice a mis hermanos, que comprendan y entiendan que hay millones y millones de personas que esperan el Evangelio de la gracia. Vamos a orar hoy. Vamos a orar por la etnia que nos compete. La palabra de Dios dice, ¿quién irá y les predicará? Ellos necesitan a Jesucristo. Necesitan escuchar ese Evangelio de la gracia. Hoy estaremos orando por el pueblo, la etnia no alcanzada, los Bonca en la India, el país la India, etnia Bonca, población 500 personas, población mundial 500, idioma principal odia, religión principal hinduismo, estatus menos alcanzado, seguidores de Cristo muy pocos, y Biblia no tan completada en la traducción. Padre Santo, te presentamos esta etnia, Señor.
Pedimos y rogamos que ellos te puedan conocer. Son 500 personas que necesitan que el Evangelio llegue a ellos. Son hindúes, Padre. Rogamos por ellos. Rogamos por esos misioneros que están llegando a estas regiones. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú los utilices con palabras de sabiduría. Que esta etnia pueda tener un encuentro real y verdadero con el Cristo viviente. Que el Evangelio de la gracia alumbre sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. A esos misioneros que están allí, Señor, o que están a punto de salir, guárdales, protégeles de toda obra de las tinieblas, y que puedan cumplir con su labor en esa región de la India. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.